Bien, continuando, como les decía, dentro de lo que es la estenosis mitral, nosotros vamos a encontrar un soplo que generalmente no se va a propagar, ¿no? O sea, irradiar, más que tal vez si se puede irradiar al foco accesorio, foco de ERP, pero después la irradiación de la estenosis mitral no es tan evidente. Sabemos muy bien que este ruido cardíaco que lo vamos a percibir en ciertos sentidos reforzado, hablando de lo que es el primer ruido cardíaco, puede darnos un dato de poder entender cómo existe o cuánto está la severidad de la estenosis como tal. Igual lo mismo, ¿no? Acá en la estenosis mitral vamos a hablar de una estenosis leve, moderada, severa, dependiendo del área valvular que esté afectada. Dentro de las causas, la primordial en este caso es la fiebre reumática, ¿no? La única causa es la fiebre reumática en la estenosis mitral. Vamos a encontrar algunas alteraciones dependiendo, desde luego, el compromiso a nivel no solamente del corazón, sino a nivel pulmonar. Sabemos que, en cierto sentido, el paciente que va a tener una estenosis mitral, la sangre no va a poder pasar de forma normal de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, va a tardar en pasar la sangre por ese orificio pequeño. Y también mencionar, ¿no?, que la sangre que va a llegar a la aurícula izquierda por las venas pulmonares, automáticamente también va a estar limitado. Y este hecho va a hacer que el pulmón, en cierto sentido, al mandar o al enviar sangre oxigenada y que va a llegar por las venas pulmonares, va a tener dificultad en el pase. Por lo tanto, el paciente, en cierto sentido, va a tener disnea, porque lamentablemente la sangre no puede pasar hacia la aurícula izquierda, porque la aurícula izquierda en algún momento va a aumentar su presión, porque la aurícula izquierda, al percibir que no está pasando la sangre de forma normal, va a tratar de hacer un esfuerzo, ¿no? Y ahí es donde les decía que acá podemos encontrar también un cuarto ruido cardíaco. Pero inmediatamente este aumento de presión en la aurícula izquierda va a comprometer a los pulmones. Y el paciente va a presentar, desde luego, disnea, no solamente por el compromiso pulmonar, sino también por la poca sangre que va a pasar al ventrículo izquierdo, por la dificultad a nivel de ese orificio estrecho, que es la válvula mitral. En algunos casos el paciente puede tener hemoptisis. ¿Por qué algunos de ustedes dirán hemoptisis? Porque al aumentar la presión a nivel de la aurícula izquierda, esto de forma retrógrada, va a aumentar también la presión a nivel de los capilares pulmonares. Porque estos capilares pulmonares sienten que no pueden enviar la sangre hacia la aurícula izquierda y que la presión aumentó ahí. Por lo tanto, en algún momento va a aumentar su presión en los capilares pulmonares y algunos incluso se van a llegar a romper. Y esto va a desencadenar, desde luego, la presencia de la hemoptisis dentro de lo que es la valoración de estos pacientes, ¿no? Los capilares revientan y va a haber, desde luego, una extravasación de la sangre hacia lo que son pulmones con posterior eliminación de sangre en la expectoración. Tos por la congestión, desde luego. En algunos casos va a haber palpitaciones porque ese corazón va a empezar a fatigarse, va a empezar a trabajar más rápido tratando de expulsar la sangre que pasa de forma deficiente al ventrículo izquierdo y hacia la aorta. Y desde luego fatiga muscular porque a todo nuestro cuerpo va a llegar muy poca sangre, ¿no? El porcentaje de sangre puede ser variable en cuanto a lo que es su alteración y dependerá más que todo de la estenosis en la válvula mitral, del grado de estenosis, por supuesto. En el examen físico vamos a encontrar signos de insuficiencia cardíaca derecha. Y todos ustedes dirán, ¿pero por qué si el lado izquierdo está siendo afectado? Pues retrógradamente esta alteración en la válvula mitral va a afectar, como les decía, a los pulmones. Y los pulmones no van a poder drenar su sangre hacia lo que es cavidad auricular izquierda e inmediatamente se va a desencadenar una congestión con posterior datos de insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Facies mitral, es algo que tal vez vamos a encontrar en estos pacientes. ¿A qué nos referimos con facies mitral? Va a haber una rubicundez, ¿no? Va a haber una rubicundez a nivel maleolar, a nivel facial, se podría decir, del paciente, de predominio nasal y de predominio maleolar. Es un dato característico que lo vamos a encontrar en pacientes que sufren de una estenosis aórtica mitral, desde moderada y más visible
en una estenosis mitral severa como tal, ¿no? Entonces, el compromiso a nivel de lo que son los diferentes órganos, especialmente centrales como ser el cerebro, va a estar limitado del porcentaje de sangre que generalmente le llega. Por lo tanto, esto va a afectar a la mayoría de nuestros órganos con alteraciones diferentes o variables de acuerdo a la restricción de la sangre que llega a esa zona. Un pulso venoso, bueno, una onda gigante, habíamos ya mencionado al respecto. La sangre que se va a expulsar por el ventrículo izquierdo está normal, la aorta está normal, entonces el ventrículo izquierdo va a expulsar esa poca sangre que le está pasando de forma brusca y nosotros vamos a poder percibir el pulso de forma también intensa. Hay un signo, el signo de Evans. El signo de Evans, que no se lo ve constantemente, es ver, desde luego, a nivel de lo que corresponde a los lóbulos de los pabellones auriculares, la presencia de lo que es un latido, ¿no? Vamos a ver cómo van latiendo los pabellones de las orejas. Es muy raro, la verdad, encontrar, yo nunca he visto este signo, pero bueno, pues en la literatura nos menciona que puede verse esto a consecuencia del esfuerzo cardíaco que se está realizando y a la dificultad del paso de la sangre hacia lo que corresponde al ventrículo izquierdo con retención de volumen a nivel de lo que son cavidades pulmonares. Un latido sagital, ¿a qué nos referimos con el latido sagital? Que, bueno, este latido puede estar presente a nivel de lo que es una estenosis mitral severa. Es un latido que nosotros lo vamos a percibir, o mejor dicho, un choque de punta tal vez que vamos a percibirlo muy bien a nivel de la punta del corazón y que puede irradiarse a nivel de bases, ¿no? A nivel de bases cardíacas. O sea que lo vamos a percibir también a nivel del foco pulmonar o foco aórtico como tal. No, ya habíamos hablado que en la estenosis es es un soplo diastólico característico desde luego de esta estrechez en la válvula mitral como tal. Bien, entonces son situaciones, aunque no muy comunes de encontrarlas en cuanto a lo que son los signos que les hablaba, el signo de Evans y el mismo hecho de tener una facies mitral, pero en algún momento se puede denotar esto, ¿no? Entonces acá vemos, esta es pues una estenosis, un soplo de la estenosis mitral, donde puede ser mesosistólico, miren, tener una mayor intensidad, una intensidad mayor se podría decir, casi a la mitad del soplo como tal, con un predominio también de la misma al final del soplo no mencionado. Entonces, este soplo nos va a denotar, desde luego, la presencia de una estenosis a nivel de la mitral, con por consecuencia una disminución del flujo hacia lo que es el ventrículo izquierdo. Bien, una estenosis tricúspide nos va a denotar también un soplo diastólico. Esta alteración también es muy rara, la verdad. Estenosis tricúspide yo no la he visto hasta la fecha, por eso se habla muy poco. Este soplo generalmente va a tener mayor intensidad al final de la diástole como tal, ¿no? Un soplo telediastólico o presistólico, que es lo mismo. También va a aumentar durante lo que es la inspiración, como habíamos hablado anteriormente. Puede ser procedida ¿no? de un chasquido de apertura de lo que es el tracto de salida del ventrículo derecho. Prácticamente este soplo también o esta alteración va a afectar a lo que es la arteria pulmonar y por consiguiente al ventrículo derecho. Por lo tanto, bueno, pues en cuanto a lo que es el examen físico, también vamos a ver datos de insuficiencia cardíaca derecha. La estenosis tricúspide también sabemos muy bien que se ausculta mejor en el cuarto espacio, borde paternal izquierdo, y bueno, prácticamente la causa más común es la fiebre reumática. Pero la verdad yo no he visto ningún paciente con estenosis tricúspide, no. He visto sí con insuficiencia, pero estenosis no. Su causa es muy rara. Vamos a encontrar un pulso venoso también con una onda gigante. ¿A qué nos referimos con este punto? Que la aurícula derecha también va a hacer un esfuerzo. No se va a contraer bruscamente la aurícula derecha, tratando de expulsar la sangre por esa estenosis o por esa estrechez a nivel de la válvula tricúspide. Vamos a encontrar edema periférico, sí, porque es un dato característico de una falla cardíaca derecha. Hepatomegalia también, por supuesto, ya habíamos hablado que la hepatomegalia por la congestión a nivel sistémica va a desarrollarse
un crecimiento hepático con disfunción de repente de las funciones que ella le competen, ¿no? Ictericia, ya le habíamos hablado, ¿no? La ictericia, bueno, pues es un dato, bueno, pues que se relaciona con la disfunción hepática. Por lo tanto, si vemos muy bien, no hay mucho que hablar tal vez en la estenosis tricúspide, por su baja incidencia dentro de lo que es las valvulopatías como tal, ¿no? Y es más, por eso no tengo un audio de la misma, porque no se encuentra bastante. Ahora, hablemos de soplo diastólico. Las válvulas sigmoideas denotan insuficiencia. Insuficiencia, sí, la verdad, si hablamos de la aórtica, sí es bastante común encontrar una insuficiencia aórtica. La causa igualmente es de predominio reumático, como vemos. Acá vamos a encontrar un soplo diastólico, continuo, alto, que va a ir decreciendo de acuerdo al final del soplo como tal. Lo vamos a escuchar también en el segundo espacio, borde parasternal derecho. En algún momento también se puede irradiar a nivel de carótides y al foco accesorio. En alguna situación vamos a encontrar el soplo presistólico o punta de Austin. ¿A qué nos referimos con este soplo? El soplo de Austin-Flint, perdón, es un soplo que nos indica que este se puede irradiar a nivel de la válvula mitral, ¿no? Y hacernos confundir con una estenosis mitral, porque recordemos que estenosis es igual a un soplo diastólico, e insuficiencia aórtica es desde luego igual a soplo diastólico. Pues inmediatamente nosotros podemos percibir más fuerte, de repente con mayor intensidad, el soplo en el foco mitral y hacernos confundir de que el soplo se origina a nivel de la válvula mitral. ¿Cómo nos vamos a diferenciar esto? Generalmente los lugares de irradiación. Toda valvulopatía aórtica, en la mayoría de los casos, se irradia a nivel de carótides y foco accesorio. Entonces, inmediatamente, si nosotros percibimos el soplo a nivel de cuello, vamos a darnos cuenta que el soplo se origina a nivel de la aorta, porque el soplo que se origina en la mitral no se irradia, jamás se irradia a cuello, por si acaso. ¿eh? Es un dato que nosotros nos ayuda a poder, de repente, tener una seguridad en cuanto a lo que es la localización del soplo, dependiendo la auscultación de los focos como tal. Es más audible en la expiración, por supuesto, ya habíamos mencionado esto, por el hecho de que aumenta el flujo a nivel de cavidades izquierdas durante la expiración y la inspiración a nivel de cavidades derechas. Y en algún caso se puede propagar al borde izquierdo del esternón y a la punta, ¿no? Como tal, o sea que puede irradiarse a lo que es la apopsifoides en algún momento, pero la verdad la irradiación más se la hace a carótides. Este soplo, bueno, pues que las causas pueden ser variables, desde ser una fiebre reumática, la más común, tener una endocarditis como una tal o una aneurisma disecante de aorta, o también producirse por una válvula bicúspide o unicúspide dentro de las causas. Y la aterosclerosis tal vez me atrevo a decir más de tipo, bueno, pues degenerativo, ¿no? Con los años las válvulas se van envejeciendo y los depósitos de colesterol van aumentando a nivel de estas válvulas y que pueden producir algún grado de disfunción de la misma. También se la clasifica como aguda o crónica. En la insuficiencia aórtica aguda generalmente podemos encontrar un edema agudo de pulmón. La verdad, la insuficiencia aórtica aguda es más de predominio traumático, como en el caso de la mitral. La crónica, bueno, pues puede deberse a las causas ya mencionadas anteriormente, donde la clínica va a ir desde una disnea a una fatiga y también en algunos casos un síncope, ¿no? En caso de una insuficiencia aórtica severa, tal vez sí me atrevo a decir que puede haber síncope, pero una insuficiencia aórtica moderada leve, el síncope prácticamente no se presenta. ¿Qué es lo bueno tal vez al hablar de insuficiencia aórtica? En la insuficiencia aórtica los signos que se presentan en dicha alteración son bastantes, ¿no? Desde tener el signo de Muset. El signo de Muset es el movimiento de la cabeza atrás y adelante, ¿no? Que se va relacionado con lo que es el pulso. O en todo caso tener también el signo de Quinque, donde nosotros observamos cómo se va los lechos unguiales de las uñas y vamos viendo cómo va chocando la sangre contra lo que son las paredes. Y eso lo podemos evidenciar al hacer el examen físico, desde luego, ¿no? El signo de Müller, donde vemos que la úvula, pedimos al paciente que abra la boca y vemos cómo la úvula
también teniendo ese ritmo que va relacionado con el latido. O en todo caso tener un choque de punta en la cúpula del BART. ¿A qué nos referimos a este choque de punta? Nosotros palpamos por debajo de lo que es la mama izquierda, desde luego, y podemos sentir cómo hace un esfuerzo el corazón en cuanto a lo que es la presencia de este soplo, ¿no? Como golpea el corazón tratando de hacer un esfuerzo y hacer que la sangre sea expulsada del ventrículo izquierdo hacia la aorta, con una dificultad. ¿Por qué? Porque sabemos que la aórtica está regurgitando la sangre hacia el ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo tiene que hacer más esfuerzo y ahí lo sentimos bien, el choque de punta como tal. El pulso Seller-Saltón, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a un pulso que nosotros lo vamos a percibir, pero en cierto sentido, en algún momento lo vamos a sentir fuerte y en algún momento disminuido. O sea, lo sentimos muy intenso, y en algún momento esa intensidad va bajando, ¿no? A eso se refiere con pulso Seller-Saltón. Hay muchos más signos que podemos encontrar dentro de la insuficiencia aórtica, tal es el caso del signo de Hill. El signo de Hill es nada más que una diferencia en cuanto a lo que son presiones. Si yo tomo la presión a nivel de extremidades superiores, digamos que yo mido 120, en extremidades inferiores puede haber una variación de 20 a 30 milímetros de mercurio. De repente percibirlo más alto, ¿no? 150 o 160, dependiendo. Entonces, esta diferencia de presiones en extremidades superiores e inferiores nos da, desde luego, un signo de Hill positivo de acuerdo a la variación que encontremos de una extremidad a otra. También un signo que es común encontrar. Por lo tanto, este es un tema amplio también, insuficiencia aórtica, que, bueno, tengo algunos videos igual que lo vamos a ir viendo posteriormente cuando ya hablemos de patología valvular aórtica netamente. El soplo, también lo mismo, puede irradiarse como vemos a nivel de carótides, pero en algún momento puede irradiarse, como les decía, al foco mitral, como vemos acá. Ahí tenemos el soplo de Austin Fleet, que nos puede confundir con una estenosis mitral, pero en realidad no lo hay. Entonces, nosotros siempre tenemos que percibir otros lugares donde se puede irradiar el soplo y esto llevarnos a la conclusión de cuál es el origen del soplo como tal, ¿no? Si fuera una patología mitral netamente, no se, desde calco, no se irradia a nivel de carótides. Pues en este caso el soplo sí lo hace y ahí nos da el detalle de saber qué es el foco aórtico el afectado. Acá podemos ver el soplo como tal, como vemos, ¿no? Mayor intensidad al inicio, con posteriormente decreciente una vez que va finalizando el soplo como tal, ¿no? Entonces aquí tenemos una insuficiencia aórtica severa, donde acá la verdad me atrevo a decir que va acompañado con una alteración de tipo estenótico también, porque puede haber una doble lesión. ¿A qué nos referimos con doble lesión? Que la válvula puede tener algún grado de estenosis y algún grado de insuficiencia. Eso dependerá desde luego del área valvular y de la regurgitación que se evidencie en la evaluación de la válvula dentro de lo que es la realización de un ecocardiograma. Y por último, la insuficiencia pulmonar. También la insuficiencia pulmonar, bueno, es una valvulopatía muy rara. La verdad, en menor proporción, tal vez me atrevo a decir, en cuanto a lo que es la estenosis pulmonar. Este tipo de insuficiencia pulmonar se da más que todo en pacientes que presentan algún grado de compromiso en la estructura cardíaca. Me refiero a que el corazón puede crecer por XZ motivos, ya sea un problema chagásico, ya sea un problema pulmonar que puede condicionar también un crecimiento del corazón con posterior dilatación del anillo pulmonar. Nosotros tenemos que pensar que en el momento en la que vemos este tipo de alteración, tenemos que pensar que, bueno, en cierto sentido no existe una patología como tal a nivel de lo que corresponde a la estructura, ¿no?, de la válvula, sino es un compromiso de alguna otra estructura que está alterando cavidades derechas y llevando a una disfunción. Generalmente el soplo puede ser variable, no puede ser proto, meso, diastólico, o sea, tener mayor intensidad al inicio o a la mitad del soplo como tal.
podemos encontrar un soplo de Graham. El soplo de Graham prácticamente, ¿qué se refiere? Que, como habíamos hablado anteriormente, que va a existir mayor intensidad al inicio del soplo como tal, y que este soplo se puede irradiar hacia abajo por el borde external izquierdo. ¿A qué nos referimos? A que el soplo va a irradiarse por debajo del foco pulmonar y se va a ir hacia todo el borde external izquierdo, ¿no? Entonces a eso nos referimos con el soplo de Graham. Si yo inmediatamente ausculto el foco pulmonar y siento este soplo diastólico, pues voy percibiendo todo el espacio del borde parasternal izquierdo y veo que, bueno, este soplo continúa por el borde del parasternal izquierdo, automáticamente estaríamos hablando de un soplo de Graham, que es típico de un paciente con insuficiencia pulmonar. O sea, la irradiación lo hace hacia todo el borde de parasternal izquierdo, ¿no? Como tal. Eh, como les decía, ¿no? La causa generalmente es funcional, puede deberse también a una hipertensión pulmonar como tal. Los pacientes que tienen hipertensión pulmonar generalmente son aquellos que tienen algún compromiso en la función de los pulmones. La intensidad va disminuyendo, ¿no? Como habíamos mencionado, puede ser protosistólico, tener mayor intensidad al inicio y ir disminuyendo posteriormente. No vamos a encontrar frémito en esta situación por el lugar de donde se origina la alteración. Lo vamos a escuchar el soplo en el segundo espacio intercostal borde parasternal izquierdo. No se propaga, como les decía, ¿no? A excepción de tener esta irradiación que es característico por el signo de Graham. Y en cierto sentido, el segundo ruido cardíaco puede estar aumentado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una válvula insuficiente que en algún momento se va a volver más fuerte, dependiendo desde luego la regurgitación que presente. La causa, como les decía, funcional. Hablamos de una hipertensión pulmonar, producto de una patología pulmonar, porque toda patología pulmonar, ojo muy importante, puede alterar a lo que corresponde la arteria pulmonar y aumentar la presión en esta arteria y por consiguiente afectar cavidades derechas. La clínica, generalmente vamos a encontrar disnea y cianosis, ¿no? Algunos datos que se relacionan con insuficiencia cardíaca derecha. Vamos a encontrar un pulso venoso con una onda A prominente. Recordemos que la onda A representa, dentro de lo que es la valoración de los pulsos, una contracción auricular brusca, ¿no? Porque sabemos muy bien que la insuficiencia pulmonar va a conllevar a que el ventrículo derecho maneje más volúmenes porque la sangre está regresando a esta cavidad y automáticamente va a afectar también en la aurícula derecha. Y la aurícula derecha tiene que hacer un esfuerzo para poder mandar la sangre que en cierto sentido no lo puede hacer por la regurgitación que se presenta hacia el ventrículo derecho. Un latido parasternal izquierdo, lo que les decía, ¿no? Hace un momento, que va relacionado con el soplo de Graham, que es la irradiación nada más por el borde parasternal izquierdo como tal. Entonces, muy raro también encontrarlo, no es comúnmente encontrarlo, es una alteración valvular que en cierto sentido va relacionado más a una patología pulmonar que puede tener el paciente dentro de lo que es la causa común, ¿no? De esta alteración. Bien, ¿alguna pregunta, chicos, hasta acá? Doctor, disculpe que lo moleste, sobre la insuficiencia pulmonar, digamos, ¿cuál sería un tratamiento? Ya usted comentaba que no se da mucho o no ha visto mucho, pero un tratamiento, estuve leyendo, decía de que hay que reemplazar Válvula. la válvula pulmonar eh, en caso de que siga con la insuficiencia. No, acá los reemplazos valvulares dependen mucho de la severidad del daño a la válvula. Si yo tengo una insuficiencia pulmonar severa, por consiguiente, desde luego, es un dato que me orienta a pensar en un reemplazo valvular. Pero, un ejemplo, si yo tengo un paciente con una insuficiencia pulmonar moderada, si hablamos de una insuficiencia pulmonar moderada, acá la verdad no habría desde luego una indicación, pero sí sería una indicación si es que el paciente presenta mucha clínica, ¿no? O sea, si tiene mucha alteración dentro de lo que es la funcionalidad orgánica.
Entonces, sabemos muy bien que en medicina lo que manda es la clínica. Si yo tengo un paciente con una insuficiencia moderada y el paciente tiene mucha clínica, bueno, ahí ya tendría desde luego una indicación para poder hacer el reemplazo valvular. Si yo tengo un paciente con una insuficiencia pulmonar severa, también sería una indicación de lo que corresponde el reemplazo valvular. Pero no solamente depende de esto, depende de otros factores, como ser la edad del paciente o la presencia de alguna otra enfermedad de base. Si yo tengo un paciente con insuficiencia pulmonar y en 80 años, la verdad, operarlo del corazón a los 80 años es muy difícil. Sabemos muy bien que va a existir algún compromiso de complicaciones de repente en la cirugía. Si yo tengo un paciente con insuficiencia pulmonar de 60 años, un ejemplo, de repente ese paciente sí es más candidato. ¿Por qué? Porque tiene una edad que de repente, bueno, pues ya me puede tolerar la cirugía, y aparte 60 años, de repente él puede tener una vida más de 10, 15, incluso 20 años. Por lo tanto, ella pensaría en hacer el reemplazo valvular. Es muy importante también saber que el reemplazar la válvula compromete el hecho de que tú orientes al paciente qué tipo de válvula puedes usar, ¿no? Tanto tener una válvula biológica como una válvula mecánica. Generalmente hoy en día se hace el reemplazo por válvulas mecánicas. ¿Por qué? Porque se ha visto que esta válvula generalmente eh, dura mayor tiempo, ¿no? A comparación de la válvula biológica. Lo malo es que, bueno, pues al ser una estructura metálica o un cuerpo extraño para nuestro organismo, automáticamente nosotros tenemos que realizar una anticoagulación, que son posteriormente, bueno, pues datos que van implicados con el poder realizar la cirugía y evitar complicaciones, ¿no? Pero en la insuficiencia pulmonar, como te dije, severa, y dependiendo de esos factores que te mencioné, algunos de los factores, puede desde luego realizarse el reemplazo. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bien, En la, dime. en la mayoría de la clínica se presenta una síncope. ¿Qué sería en general una síncope? Un síncope es la pérdida de conocimiento. Lo que tenemos que hacer, miren, es diferenciar. Por ejemplo, acá la consulta, un paciente puede ser transferido por síncope, o ya que nosotros diferenciarlo en lo que es una convulsión, un síncope y una lipotimia, ¿no? Un síncope generalmente es la pérdida brusca del conocimiento, ¿no? De forma rápida, pero inmediatamente el paciente que pierde el conocimiento se reincorpora. O sea, el síncope dura nada más segundos, incluso tal vez algunos minutos, nada más. Pero el paciente se reincorpora de forma brusca y recuerda todo lo que pasó antes y posterior a la pérdida del conocimiento, que es un dato tal vez para poder diferenciar en una convulsión, ¿no? Generalmente cuando un paciente convulsiona, después de la convulsión no recuerda de repente qué día es, qué desayunó, o qué sea antes de la convulsión, qué estaba haciendo antes de la convulsión. En el caso de ser una lipotimia, también la lipotimia se considera una pérdida del conocimiento, pero el paciente generalmente percibe que va a perder el conocimiento. ¿En qué sentido? En que puede avisar o comunicar que se siente mal y que está a punto de desvanecerse, ¿no? Alguna vez, tal vez algunos de ustedes han tenido un compañero que les ha avisado, les ha dicho, creo que me voy a desmayar, y actúan inmediatamente, pueden actuar y, bueno, pues evitar que sufra algún trauma por la caída. Pero en el caso del síncope, no, el paciente es brusco la pérdida del conocimiento. El síncope generalmente se da, ¿por qué? Porque existe un bajo flujo de sangre a nivel de lo que es sistema nervioso central, a nivel del cerebro. Como existe muy poco flujo, hay muy poca oxigenación, y automáticamente el cerebro no puede trabajar de forma normal y se presenta el desvanecimiento, la pérdida de conocimiento. Perdón, hola. Bien, entonces, Wendy, como les decía, el síncope, desde luego, es de origen cardíaco, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Si hablamos de una estenosis aórtica,
la cantidad de sangre que se va a expulsar por la aorta va a ser poca, porque estamos hablando de una estrechez. Esa poca sangre se va a distribuir en todo nuestro cuerpo y va a llegar a los pulmones en poca cantidad. Va a llegar poca cantidad a nuestro mismo cerebro. Entonces, en algún momento, al llegar poca cantidad de sangre y de oxígeno al cerebro, automáticamente va a venir el desvanecimiento. Pero esa sangre en algún momento va a llegar de forma, tal vez, se podría decir, rápida al cerebro, ¿no? Inmediatamente el paciente que perdió el conocimiento se va a reincorporar porque ya llegó la sangre de forma casi suficiente para poder mantener la vigilia. Entonces, esa es la diferencia que nosotros tenemos que hacer en el momento en la que valoramos o si viene un paciente a la consulta. Algo también importante es ver si es que el paciente presentó una relajación de esfínteres, ¿no? Algo que se relaciona con la convulsión. Algunos pacientes que tienen convulsión tienen movimientos tónico-clónicos involuntarios, tienen en algún momento relajación de esfínteres, bueno, pues pueden orinarse o pueden realizar unas heces de forma incontrolada al momento que se realiza la convulsión. Es algún dato también que nos va a orientar a saber qué está pasando con el paciente, ¿no? Y también la pérdida de conocimiento, que en la mayoría de los casos ahí sí fuese una convulsión. En el síncope no hay nada de eso, por si acaso, ¿eh? El paciente se desvanece, como les dije, y rápidamente se vuelve a reincorporar, ¿no? Posterior a este desvanecimiento. Entonces, ahí ya te podríamos mencionar que es una causa de tipo cardíaco y a ir analizando, ¿no? Si fuese una valvulopatía que lo está ocasionando o de repente una bradicardia severa. Porque si tengo un paciente con una frecuencia cardíaca de 30, un ejemplo, sabemos que el corazón estará trabajando lento y va a llegar muy lentamente la sangre al cerebro y lo mismo, ¿no? Puede tener un síncope como tal por una disminución abrupta de lo que es la oxigenación en unos segundos nada más y perder el conocimiento del paciente. ¿Está claro? Doctor, muchas gracias. Listo. Doutor, la convulsión también puede pasar por causa cardíaca. ¿La qué? La convulsión. La convulsión no. La convulsión es más de tipo de, bueno, pues patología neurológica, ¿no? Porque, ¿por qué no puede haber una convulsión? Porque sabemos muy bien que a nivel de cerebro existe se podría decir, una hiperactividad neuronal que va a condicionar a una alteración en la funcionalidad multiorgánica como tal. Pero a nivel cardíaco, la verdad, no. Lo característico es el síncope. Por eso, si es que yo generalmente cuando viene un paciente por síncope a la consulta, yo lo que hago es indagar, ¿no? Y hacer la diferencia entre lo que es una convulsión o una lipotimia, que la lipotimia puede ser por diferente causa, ¿no? Pacientes que no desayunaron, de repente paciente que tiene algún grado de anemia o algún tipo de estrés que condicionó la alteración neurológica que conllevó a la pérdida del conocimiento de forma progresiva, en el caso de la lipotimia. Pero a nivel del corazón, si tú hablas de síncope, el síncope, bueno, pues es más característico y propio del corazón como tal. Por lo tanto, tú tienes que ir haciendo las diferencias respecto a esto y ver, ¿no?, cuál puede ser la causa. Entonces, dentro del interrogatorio siempre tiene que ir, tiene que preguntar si hay una relajación de esfínteres, si tiene memoria de lo que pasó antes y posterior a la pérdida del conocimiento. Si en algún momento les dice que hubo relajación de esfínteres, automáticamente eso ya es convulsivo y no podría ser de origen cardíaco. Los pacientes que tienen pérdida del conocimiento de origen cardíaco, es muy importante, ¿no?, también confirmarlo. ¿Y cómo lo vas a confirmar? Haciendo un electrocardiograma y haciendo una auscultación. Si tú percibes un soplo, entonces podría ser esa causa, especialmente de tipo izquierdo, ¿no? O sea, de patología valvular izquierda. Inmediatamente solicitarás un ecocardiograma. Si te dice que hay una estenosis severa, ese paciente ya de plano es indicación para reemplazo valvular, a excepción de que existe alguna contraindicación, ¿no? Pero ya de plano es un paciente candidato porque por un lado tienes una válvula cerrada y por otro lado tienes una clínica que te está desde luego indicando que se va a complicar esa situación. Y automáticamente tienes que ya gestionar el hacer el reemplazo valvular como tal. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, entonces vamos a quedar acá.
algo que quería comentarles es que en la plataforma ya estoy subiendo los links de los videos que se subí a YouTube y pueden ahí tener de todas las clases. Ya subí la mayoría del primer parcial que está todo en su plataforma. Este fin de semana voy a subir el resto para tenerlo todo listo y no tenga ningún inconveniente en cuanto a lo que son los videos. Las diapositivas ya les envié por si acaso, están también, como les indicaba, en Telegram, en sus grupos correspondientes, ahí lo pueden bajar y ir repasando y también escuchar los soplos, ¿no? Que no hay ningún problema, o sea, al final la información es información y nos sirve también para poder, bueno, tener un conocimiento posterior para estar listos para el siguiente parcial. ¿Bien? Una pregunta. Ok, gracias, doctor. Ya, doctor. ¿Cuándo es su segundo Ya, parcial? doctor. 29 de abril. Ya, entonces tenemos un mes más para clases, ¿no? Entonces hay hartos, tenemos bastante temario para avanzar. Bien, entonces vamos a quedar chicos acá. La siguiente clase vamos a dedicarnos ya a ver algunas patologías valvulares a grandes rasgos, como ser la estenosis aórtica y la insuficiencia aórtica, que también es un tema amplio, pero ya vamos a empezar a desglosar esto porque ya tenemos un poquito la idea de estas alteraciones en cuanto a lo que son valvulopatías y posteriormente ya tener un más amplio conocimiento acerca de esto. ¿Listo? Listo, doctor. Listo. Entonces, Ok, buenos doctor. días a todos. Buenos días, doctor. Buenos días. días, Doctor. doctor. Gracias, buenos Muchas días. gracias. Hasta luego.